A continuación vamos a recibir al doctor Ricardo Muñoz. Ricardo nos va a hablar sobre un tema muy actual, que es el derecho al olvido y las potestades administrativas. Ricardo, te agradezco que estés acá, que como siempre toques temas muy interesantes y actuales, y te escuchamos sobre el derecho al olvido y las potestades administrativas. Buenas tardes, Pablo, para vos, para Miriam, para el doctor Albersen, para todo el equipo del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Muy agradecido y honrado nuevamente por la invitación para participar en estas jornadas, que para nosotros es una verdadera motivación, nos inspira permanentemente a estudiar, a analizar nuevos temas, y además agradezco también muy profundamente poder participar en estas jornadas con queridos amigos y prestigiosos juristas que me acompañan en este panel. No debe haber un tema que busque ponderar y modelar el interés público con la dignidad de la persona humana, que es lo relacionado a las nuevas tecnologías y al derecho. El derecho busca permanentemente generar certezas jurídicas y por la autonomía de la voluntad, el orden público y los principios generales del derecho, se instituye la seguridad jurídica como uno de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional, social y convencional de derecho. No debe haber instituto jurídico que no busque mendar a través del transcurso del tiempo las consecuencias y las acciones de las personas humanas, salvo está naturalmente, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Acá se trata un poco de ver cuáles son las consecuencias del transcurso del tiempo. Y también se trata, en esta charla, analizar un poco lo vinculado a los derechos digitales, que también en el día de ayer se hizo referencia, como por ejemplo la Carta de los Derechos Digitales española, en donde a través de un marco de referencia establece una serie de catálogos de derechos en entornos digitales, y uno de esos derechos está vinculado al tratamiento y la protección de los datos personales, y dicen que los datos personales o el tratamiento de los mismos deben ser leales, vinculados a fines concretos y en base al consentimiento de la persona humana. En concreto voy a dividir la exposición en tres partes. Por un lado, establecer cuáles son los entornos y el contorno del derecho al olvido. En segundo orden, establecer cuáles han sido los antecedentes normativos y los precedentes jurisprudenciales. Y finalmente, establecer, en mi opinión, tres vinculaciones directas que existen con las potestades administrativas dentro del sistema del derecho administrativo. El derecho, o en el derecho al olvido, el tratamiento del dato personal es lícito, solo que su continuidad y su propagación y difusión en el tiempo y en forma innecesaria hace que lo convierta en forma ilegítima. O en definitiva, el acceso facilitado a través de los motores de búsqueda o los buscadores torna ese tratamiento del dato personal en forma desproporcionada. Acá es muy importante la variable tiempo, pero no es la única, porque hay que analizar la pertinencia, la relevancia, la finalidad, la actualidad de esa información. Y a su vez, en algunos casos, estamos hablando de información que es deshonrosa, denigrante, indecorosa, vergonzante, con lo cual también puede existir afectaciones al derecho a la intimidad, al honor, a la honra, a la dignidad, a la reputación de la persona. En el derecho al olvido, la información no es falsa. La información es cierta, es verídica, pero ha perdido actualidad. O tal como dice el artículo 4 de nuestra Ley de Protección de Datos Personales cuando se refiere a la calidad del dato, el dato ya es inadecuado, impertinente, excesivo, innecesario en relación al ámbito o la finalidad por el cual fue obtenido. Vale destacar que el dato no es falso, porque si fuese falso, entonces allí debíamos acudir a las típicas pretensiones de habeas data, es decir, pretensiones de acceso, rectificación, oposición o confidencialidad. No obstante,
el derecho al olvido no procede cuando estemos hablando de borrar o suprimir información en fuentes originarias, toda vez que el artículo 43 de la Constitución Nacional protege las fuentes de información periodística. Tampoco es procedente el derecho al olvido cuando se requiera conservar esos datos para fines estadísticos, científicos, históricos, o cuando estemos hablando de que el titular del dato sea una persona pública, el hecho tenga una notoria trascendencia de publicidad, o estemos hablando de causas de naturaleza penal. En la Unión Europea, esto se resolvió a través del conocido caso Google Spain contra la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en donde un ciudadano se sintió lesionado en sus derechos porque en un periódico todavía constaba la publicación de que era deudor de un sistema previsional español, y allí constaba que sus propiedades iban a ser subastadas. A través de un litigio logró de que se ordenara retirar esa información, no pudiese acceder a esa información en los sistemas digitales a través de los buscadores, básicamente porque esa información era incompatible con la normativa europea de protección de datos personales. Y esta incompatibilidad no solamente tenía que ver con que la información era inexacta, sino que también había superado el límite necesario temporal para la conservación de esa información. Pocos meses después, en la Unión Europea se dictó una normativa vinculada a las directrices para la implementación del fallo Google en Spain, en donde establecía algunos parámetros fundamentales para que los tribunales de justicia de los países de la Unión Europea pudiesen resolver pretensiones del derecho al olvido, como por ejemplo cuando se esté hablando de datos de personas menores de edad, cuando se esté hablando de datos que perjudican a las personas o datos sensibles. Finalmente, en la Unión Europea, en el año 2016 y entrando en vigencia en el año 2018, se dictó el Reglamento de Protección de Datos Personales, donde en el artículo 17 claramente incorpora el derecho al olvido cuando esos datos personales ya no sean necesarios en relación a los fines por los cuales fueron obtenidos. En el derecho comparado, esto fue receptado de diversa manera, pero vale destacar, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema chilena, Graciani Lefort, contra Empresa El Mercurio, SAP, en donde una persona pretendió el bloqueo de determinada información que estaban ubicadas en páginas periodísticas, en donde decían de que esta persona era presunto autor de delito de abuso sexual infantil. Obtuvo sentencia favorable de la máxima instancia chilena, aun cuando después fue condenado por ese delito. Y coincido, como dijo Marcela Basterra comentando este caso, de que allí no debería proceder el derecho al olvido porque estamos hablando claramente de un caso de interés público, de acceso a la información, interés público y de causas de naturaleza penal. En la jurisprudencia vale destacar en nuestro país tres casos fundamentales. El caso de la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal, en donde se le negó la posibilidad a un abogado que se bloqueara información respecto que se lo sindicaba como presunto autor de una estafa contra unos clientes, y después posteriormente fue absuelto básicamente porque se entendió que ahí es una información de interés público. En un caso también conocido de la Sala Segunda del mismo tribunal, en el caso Pompilio Natalia contra Google, se hizo lugar a una pretensión de bloqueo en donde se establecía que una persona conocida, o se decía a través de páginas de información periodística, que una persona conocida había fallecido en un contexto de un encuentro íntimo también con una persona conocida, lo que después se acreditó que eso fue una información inexacta o falsa. También allí el tribunal resolvió invocando el derecho al olvido. Finalmente,
El 28 de junio de este año, la Corte Suprema dicta el caso Natalia de Negri contra Google, revocando una sentencia de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, en donde había hecho lugar al derecho al olvido respecto a imágenes y videos publicados y de acceso a través de los buscadores de Internet, en donde mostraban informaciones vinculadas a agresiones físicas, verbales, insultos, discusiones, a través de que la actora también manifestaba información sobre experiencias íntimas, personales y también de consumo. La Corte hizo lugar al recurso extraordinario revocando esta sentencia y que, en mi opinión, particularmente me parece que no refleja adecuadamente cuál ha sido la edad de la víctima y además la situación de vulnerabilidad. En mi opinión, tampoco analiza debidamente cuál ha sido el consentimiento para otorgar o ceder determinados datos personales. No analiza adecuadamente cuáles son los límites a la libertad de expresión. Tampoco, en mi opinión, analiza debidamente cuál es la problemática de la información automatizada a través de algoritmos. Y aquí destacar que existe reciente normativa respecto a la utilización de inteligencia artificial por la administración pública. Vale destacar no solamente la Carta de Derechos Digitales Españolas, que también le dedica un capítulo vinculado a los derechos de la ciudadanía en relación a la administración pública, sino también destacar el proyecto de reglamento de la Unión Europea vinculado a los servicios digitales, donde también hace referencia a los algoritmos, la revisión humana, a la evaluación de riesgos, también en materia de administración pública, y finalmente la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación española, que, insisto, también tiene que ver con los sesgos y el tratamiento de información automatizada a través de la administración. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre el derecho al olvido y las potestades administrativas? En un primer orden, establecer de que existen en estas relaciones las potestades públicas en materia de autoridad de aplicación. La Agencia de Acceso a la Información Pública, después de un decreto de necesidad de urgencia del año 2017, es autoridad de aplicación tanto de la Ley de Protección de Datos Personales como la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esta normativa establece de que es competencia de esta entidad fiscalizar la protección integral de los datos personales a los fines de garantizar el derecho al honor, la intimidad y el acceso a la información, estableciendo potestades coercitivas de fiscalización, de investigación y sanción en relación a los buscadores, que los buscadores son base de datos porque tienen como finalidad proveer informes y hacen cesión de datos, de tal manera de que los buscadores se encuentran sometidos a las potestades administrativas de la autoridad de aplicación de esta normativa y por lo tanto podría resolverse a través de las facultades de la Agencia de Acceso a la Información Pública solicitudes de derecho al olvido. La segunda relación entre el derecho al olvido y las potestades administrativas tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la administración pública y el tratamiento de datos personales. Podría ejercerse, en mi opinión, un derecho al olvido frente o ante la administración pública, como por ejemplo en el caso que se publique digitalmente un decreto, una resolución en el boletín oficial donde establezca una sanción administrativa o, por ejemplo, una potestad disciplinaria y que después ese acto administrativo haya sido revocado judicialmente a través de una sentencia firme. Por lo tanto, es un dato que ha perdido actualidad y puede generar el desprestigio o la mala reputación de un ciudadano. Por lo tanto, allí
el derecho al olvido no puede generar un bloqueo directo en relación a la información del boletín oficial, porque el boletín oficial es un documento que no puede alterarse, de tal manera que por la normativa que establece de que debe difundirse determinada información y no puede ser modificado, por lo tanto, no podría modificarse la fuente originaria, pero sí podría prosperar el derecho al olvido a través de la facilitación que hacen los buscadores y por lo tanto de esa manera podría haber una articulación, una adecuación entre principios generales, interés personal y reducir riesgos y protección de los datos de Internet. Finalmente, la tercera relación que encuentro entre el derecho al olvido y las potestades administrativas es preguntarnos si es posible que sea la administración pública la que invoque el derecho al olvido como una persona jurídica, porque vale destacar que también las personas jurídicas son sujetos activos en materia de protección de datos personales, y por lo tanto podremos preguntarnos si es posible que sea el mismo Estado, la administración pública, la que invoque el derecho al olvido. En principio, en mi opinión, esto no es posible porque justamente estamos hablando de información y datos operados por la administración pública, es información pública, de relevancia de interés público, y se tratan de actos o hechos o misiones de funcionarios públicos. Por lo tanto, en principio, no sería procedente. No obstante, en mi opinión, sí podría invocar la administración pública derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión u oposición, cuando nos encontremos con información publicada y que no tiene por qué estar publicada. En los términos de la información confidencial, artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales, o información reservada, artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, cuando se difunda información sensible, ¿sí?, de particulares, y por lo tanto allí sí nos encontremos ante situaciones de agravios concretos. En mi opinión, entonces, estos son los nuevos ejes que se debe tener en cuenta y los nuevos paradigmas en materia del derecho público. Una administración pública basada en datos, un sector público que administre debidamente los datos personales, buscando una ponderación y articulación entre el interés público y la dignidad de la persona humana. En definitiva, el derecho al olvido constituye una herramienta eficaz para conciliar derechos constitucionales que se presentan en aparente pugna. Por un lado, el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión, y por el otro lado, derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la imagen, el crédito personal, la reputación y la autodeterminación informativa. Todo ello a la luz de la centralidad que implica, en mi opinión, el inciso 19 del artículo 75, que es el núcleo ideológico de la Constitución Nacional, cuando en la cláusula de desarrollo humano establece como uno de los objetivos constitucionales el desarrollo científico, tecnológico, su aprovechamiento y difusión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ricardo, por haber entrado en este tema tan interesante, partiendo de que dentro de los derechos digitales aparece la protección de los datos personales y cómo articulaste toda tu exposición, ¿no? Primero mostrándonos el entorno y el contorno del derecho al olvido, los antecedentes normativos y jurisprudenciales, y acá lo que me gustó es que no solo fue un desarrollo descriptivo, sino que nos diste tu visión crítica sobre algunos fallos, y después estas tres vinculaciones del derecho al olvido con las potestades administrativas, ¿no? Cuando la administración es autoridad de aplicación, cómo juega con las tecnologías de la información y la comunicación y el tratamiento de los datos personales por la administración pública. Y esta pregunta
original e interesante sobre si puede ser la administración pública la que invoque el derecho al olvido. Este derecho al olvido que aparece ahí en tensión entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales como el honor, y cómo concluiste que todo debe analizarse desde la centralidad de la persona. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que muy ilustrativo. Gracias a vos. Muchas gracias.